días estamos conversando con Alfredo Schiavone, diputado nacional por la provincia de Misiones y un hombre referente también del espacio político de Juntos por el Cambio. Alfredo, buenos días, gracias por esta entrevista, ¿cómo estás? Buen día, Aldo, muy bien. Bueno, me alegra mucho, sé que estás en Buenos Aires. ¿Qué te viniste? ¿Hiciste una escapada? ¿Qué estás haciendo en Buenos Aires? Bueno, tuvimos sesión del Congreso ayer, en realidad hoy porque terminó a la 1:00 y pico. Nosotros y yo también me lo propuse participar presencialmente de las sesiones, ya una vez que aflojó un poco la pandemia y que existe más agilidad en los testeos. Así que, bueno, siempre vengo a las sesiones de manera presencial y ese fue el caso del día de ayer. Hablaste de pandemia y ya vamos a empezar a meternos en ese sentido, es un tema que nos ocupa. El mundo comienza a vivir el segundo año de la pandemia con una posibilidad de iniciar, ¿no? la vacunación en todo el mundo, algo que no se esperaba, que en principio se sospechaba que podía llegar a ser dentro de 1 año o 2 años más. El mundo ya está empezando a vacunar. ¿Cómo fue estas primeras dosis de la vacuna rusa que la Argentina trajo y se empezaron a aplicar en la provincia de Misiones? ¿Cómo fue esa gestión? Bueno, mira, primero una consideración general. Me parece que justamente por lo que planteaste, los tiempos de prueba y error, o sea, de ensayo, toda la parte de campo, la parte empírica de aplicación y resultados de las vacunas, hubo que acelerar porque evidentemente por los métodos precautorios de barbijo y alcohol, etcétera, no se pudo cortar la circulación del virus. Así que esto, de haber acelerado los tiempos de prueba de la vacuna, determinó de alguna manera una especie de desconfianza sobre la posibilidad de que no solo la vacuna rusa, que es la que compró Argentina, sino la fabricada por cualquier otro país u otra empresa, quemó etapas y esto determinó cierta desconfianza y cierto movimiento de algunas personas que ya eran antivacunas, pero no de COVID, sino vacunas de cualquier otra cosa. Viste que existe un movimiento de antivacunas en el mundo. Bueno, esto determinó que por ahí haya desconfianza en la población respecto de la vacuna. Yo, en lo personal, confío en las pruebas científicas y por supuesto entiendo que, y siempre me puse todas las vacunas, inclusive todos los años me pongo la de la neumonía, la de la gripe, etcétera, porque entiendo que tienen una base científica. Parece que ese manejo, que tampoco fue transparente por parte del Ministerio de Salud de la Nación, no contribuyó a que la ciudadanía tomara confianza en el proceso de vacunación. Yo insto a todo el mundo a que se vacune. Por supuesto, entiendo que hay prioridades, que el personal de salud, luego las personas de riesgo, la población de riesgo, ahora con el inicio de clases los docentes, etcétera, son prioridad para ir vacunándose. Pero lo que tenemos que hacer es lograr inmunizar a la mayor parte de la población para cortar la circulación del virus. Es cierto que al principio de la pandemia, es decir, mediados de marzo del 2020, todos pensamos que iba a ser una cuarentena, como su nombre lo indica, de 40 días, que luego de eso, pasado un tiempo aún mayor, pero no más que eso, iba a resolverse el asunto y de golpe un día y hemos dicho, che, se terminó el coronavirus, listo, volvemos a nuestra vida normal. Y un poco las autoridades también planteaban que las cosas iban a ser así. Obviamente, a poco de andar se vio, no solo acá en Argentina, en el mundo, que esto no iba a ser tan fácil ni tan corto.
me parece que a partir de ahí se disparó, uno, el proceso de validación científica de las vacunas, quemando etapas, y dos, saber que nuestra vida, por un periodo bastante prolongado, no iba a ser igual que antes. Y ahí creo que es donde no estuvimos como país a la altura de las circunstancias, porque si ya veíamos venir que esto iba para largo, que no íbamos a salir tan fácilmente, la solución no es hacer lo que hace Formosa, lo que hace la provincia de Formosa. La solución era buscar la manera más inteligente y más segura de compatibilizar las precauciones sanitarias con la posibilidad de volver a trabajar, de volver a estudiar, de retomar con los condicionamientos del caso nuestra vida lo más parecida a la normalidad que podíamos. Y en ese sentido, creo que trabajó mucho mejor el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que el gobierno nacional. Si bien entiendo, por supuesto, son territorios distintos, pero de todas maneras siempre Ciudad buscó la forma, los protocolos, las medidas, qué sé yo, que por ahí a uno le chocaba cuando empezaron a abrir los bares al aire libre y decían que era mejor que la gente esté afuera que adentro. Vos decías, che, pero esto... No, es así. Con las escuelas, por ejemplo, pasó un año, en mi provincia, en Misiones, pasó un año de escuelas cerradas. No acondicionaron las escuelas tradicionales para poder volver a la presencialidad en las condiciones sanitarias actuales y tampoco buscaron alternativas en espacios más grandes, en polideportivos, en instalaciones industriales que por ahí están en desuso, están abandonadas, que se podrían haber acondicionado como espacios mucho más grandes para volver a la presencialidad. Nadie exploró ni buscó esas alternativas. Todos parecían estar jugados a que de un día para otro se decretaba el fin de la cuarentena. Eso claramente no iba a ocurrir y no está ocurriendo al día de hoy. Por eso digo, hay que buscar la manera inteligente de volver a la normalidad con los protocolos necesarios para evitar los contagios masivos. Te escuchaba recién y nombraste muchos temas que vamos a ir desarrollando también, pero el primero de ellos tiene que ver con este punto de equilibrio, que de alguna manera vos mencionabas, que tiene que ser una gestión sanitaria, pero también entender que aparte veníamos de un país en crisis económicamente, con una economía muy endeble, muy vulnerable en Argentina, producto no de una gestión de gobierno sola, sino de muchas gestiones de gobierno. La verdad que la Argentina, para recuperarse de un golpe como el de una pandemia, se iba a tardar mucho más tiempo que, por ejemplo, cuando veíamos España e Italia, que fueron en principio esa foto que vos nombrabas que veíamos en aquel marzo, donde moría tanta gente no tenía lugar para ser atendida, pero por ejemplo hoy la Comunidad Europea le está inyectando muchísima plata a Italia y a España y se está recuperando más rápido. ¿Por qué pensás que este punto de equilibrio no se terminó dando, sino de que hubo mucho foco en lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, una decisión del presidente y de todo su comité que lo asesora de una restricción que fue la más larga del mundo? Y yo me acuerdo en una entrevista por el mes de mayo, abril, con José Luis Espert, donde me anunciaba que esto iba a ser un desastre, que el gran desastre no iba a ser el virus de la pandemia, sino el gran desastre iba a ser la economía en Argentina. Una Argentina que tiene un 40, casi un 50% de su economía informal. ¿Por qué pensás que nunca puso foco el presidente Alberto Fernández en este punto de equilibrio y en el funcionamiento de la economía? A ver, yo era uno de los que pensaba al inicio de la gestión de Fernández
que también hay que reconocerlo, digamos, el tipo asumió el 10 de diciembre y la pandemia se desató con toda su furia 3 meses después. De alguna manera, no digo que esto lo exculpe de cualquier responsabilidad en el manejo posterior, pero claramente determina condiciones distintas para gobernar que si no hubiese ocurrido. Dicho esto, creo que en la Argentina, y no era precisamente un gobierno como el de Alberto Fernández el que iba a poner sobre la mesa de discusión los temas, los debates estructurales que debemos dar en la Argentina para romper los vínculos que nos hacen estar anclados al subdesarrollo. La discusión acerca de lo que mencionaste, la informalidad en el mundo del trabajo. La Argentina tiene aproximadamente 22 millones de compatriotas como fuerza laboral, como población económicamente activa. De esos 22 millones de argentinos en condiciones de trabajar, 8 millones lo hacen en la informalidad. Estos son datos oficiales, no estoy inventando yo, son relevamientos del INDEC. Si eso no te mueve a reflexionar de que algo no está bien en la legislación laboral, que sobre 22 millones, 8 millones lo hagan en la informalidad, no sé qué te puede hacer mover a pensar que las leyes, la legislación laboral de la Argentina, la forma de contratación vigente de mano de obra en nuestro país no está adecuada a la realidad. Hay que reflexionar sobre eso, que el mundo del sindicalismo está errando y está, digamos, en función de mantener privilegios de una clase dirigente de los sindicatos, están atentando contra la posibilidad de empleo y de empleo formal, que es lo que nosotros necesitamos, en 8 millones de compatriotas. 8 millones, no estoy hablando de 2.000 personas, estoy hablando de 8 millones. Si uno ve que todos los gobiernos, y algunos en más de una oportunidad, tienen que recurrir a moratorias impositivas y a leyes de blanqueo, algo está mal en la estructura de impuestos que tiene nuestro país. Algo no está funcionando. Entonces, todos esos debates, la pandemia podría haber sido el catalizador de esos debates. Es decir, che, con situación de pandemia, con el país parado prácticamente, se ponen más en evidencia todas estas cuestiones. ¿Qué pasó en el proceso de pandemia? Se volvió a validar la categoría histórica de las naciones. Todos los aglomerados económicos de países, los grupos regionales, volvieron para atrás. ¿Por qué? Porque primero que los países cerraron sus fronteras y cada país adoptó una política distinta respecto de cómo enfrentar la pandemia, ya sea desde lo productivo, laboral, educacional, etc. Entonces, esto reafirmó, este proceso de pandemia reafirmó la categoría histórica de las naciones. Porque cada país se encerró en sí mismo. Cerraron los vuelos, cerramos las fronteras, había críticas de cómo enfrentaba uno, cómo enfrentaba el otro. No sé si recordás, al inicio de la pandemia, los peor de la clase en América eran Estados Unidos, México y Brasil, que no tuvieron tantas restricciones sanitarias. Correcto. Como por ejemplo nuestro país.
Entonces, eso también nos debería haber llevado a poner sobre el debate, che, lo que hacemos en Argentina respecto de la política migratoria, ¿está bien o está mal? ¿Por qué para muchos países de Latinoamérica es aspiracional emigrar a la Argentina y no viceversa? ¿Qué hacemos ante eso? No, esto no es chauvinismo, no es nada, es un tema de discusión. A ver, fíjate, datos duros. El hospital público, el hospital Ramón Madariaga de Posadas, la capital de mi provincia, registró durante el 2020 10% menos de nacimientos que el año anterior. ¿Sabe por qué? Porque estaba cerrada la frontera. Entonces, las mamás que vienen de Paraguay a tener sus hijos en el hospital público de la ciudad de Posadas, donde son gratuitamente atendidas, con el plus de que ese gurí que nace en el hospital Madariaga de Posadas es anotado como ciudadano argentino. Por lo tanto, luego la madre es beneficiaria de asignación universal por hijo o de algún otro beneficio social, o tiene más posibilidades de conseguir una radicación, de empezar a tramitar de alguna forma su ciudadanía argentina o su residencia en Argentina, y a partir de eso verse beneficiada con los beneficios sociales que otorga el Estado argentino. Estas son cosas que ocurren permanentemente y de hace años. Yo genuinamente e ingenuamente pensaba que la situación crítica de la pandemia que nos pone de cara a todas estas cosas iba a operar como catalizador de todos estos debates pendientes que nadie quiere enfrentar en nuestro país. También la situación de pandemia, en función de la paralización del aparato productivo, de las actividades productivas en general, puso sobre la mesa de debate la coparticipación, el tema de la coparticipación nacional. Provincias prácticamente con muy pocas chances por su infraestructura sanitaria de enfrentar el desafío de la pandemia, y otras con muchísimo mayor equipamiento. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que en la mayor parte de los municipios del interior de la Argentina, los municipios grandes, no había respiradores, no había la infraestructura necesaria para enfrentar esta situación. Lamentablemente, por lo menos en el Congreso de la Nación, estos temas no se debatieron. Era la oportunidad ideal, porque, insisto, la situación extrema a la que nos enfrentó la cuarentena y la pandemia evidenció todas las cuestiones que venimos postergando debatir en la República Argentina. El rol de las Fuerzas Armadas, las tan denostadas Fuerzas Armadas por algunos sectores de la población, demonizadas con paradigmas de la década del 70, de la doctrina de seguridad interior, toda una sarta de pavadas, perimidas, ideologías que ya no tienen asidero por ningún lado. ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto de nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, ahí estaban los milicos colaborando en principio, cuando nadie se animaba a salir, en repartir comida para los carenciados, en armar centros de distribución de mercadería, etc. ¿Ese es el rol de nuestras Fuerzas Armadas? ¿O son los desfiles militares? ¿Queremos Fuerzas Armadas para hacer paradas militares? ¿O tienen algo que ver en el cuidado de nuestra plataforma submarina y de las fronteras en general de nuestro país, que son un queso gruyere lleno de agujeros? Otras cosas son las que tenemos que discutir en la Argentina.
¿Y qué pensás, Alfredo? Yo te estoy escuchando atentamente y más allá, digamos, de tu análisis, la gente, que es el rol mío como periodista, la gente se pregunta en la calle, pasaron 50 años, pasaron 70 años, los que son más jóvenes, los chicos que tienen entre 18 y 30 años, cuando uno habla de 50, 60, 70, no conocieron, no vivieron esa etapa, pero ya vivieron suficientes años para darse cuenta que en la Argentina las cosas no cambian, que en la Argentina, lamentablemente, ya sea por el sistema de sindicatos, como mencionabas vos, por una cuestión de los gobiernos, de hacer foco en la pobreza, la gente lo que percibe hoy es que cada 4 años o cada 8 años, si son 2 mandatos, lo que un color político pretende, las cosas siguen igual, que en realidad no siguen igual, sino que siguen peor. Vos recién mencionabas lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y yo me quedé porque una de las hipótesis de conflicto que manejaba, o por lo menos trascendido manejaba este gobierno, era conflicto interior. Que el problema en Argentina, en virtud de la gestión de la pandemia y de, como hablábamos antes, una crisis económica tan importante, donde el nivel de pobreza en Argentina es altísimo, pudiera existir el uso de estas fuerzas como para hacer el control, digamos, de un conflicto interior. Y sin embargo no está puesto el foco en un conflicto exterior. Hoy la Argentina, imagino yo, que debe ser muy permeable, súper permeable a cualquier tipo de conflicto exterior. Vos mencionabas recién la frontera. Nosotros tenemos una extensión enorme en Argentina de frontera seca, en donde hace unos días nada más faltaba ver los noticieros y entender que cruzaban caminando la frontera de un país vecino a la Argentina con el tráfico de mercadería en negro. ¿Qué es lo que falta en Argentina? Nosotros escuchamos a los políticos con discursos, y estamos frente a un país que puede ser el granero del mundo como lo supo ser, pero en esta ocasión, me imagino yo, que en un siglo XXI debería ser con valor agregado, no solamente, digamos, exportar alimento en crudo, sino valor agregado. Tenemos uno de los sistemas... El supermercado del mundo. Exactamente. Se le aporta al mundo para la góndola en supermercados. Somos un país que tiene uno de los sistemas tributarios más perversos de todos, con más de 170 impuestos, falta de seguridad jurídica en Argentina, digamos, muy difícil que una empresa que quiera hacer un negocio lícito venga a apostar en Argentina, porque las reglas de juego cambian totalmente. ¿Hacia dónde va la Argentina, concretamente? Mirá, la verdad, hoy no puedo ser optimista en el destino que se le está dando a la Argentina. Y no por una cuestión, yo ya soy un hombre grande, no tengo, digamos, no me anima la pasión, ya entendí que las cosas ni son del todo blancas, ni son del todo negras, son más o menos, siempre hay matices. No es que por embanderarme en un lugar voy a tomar una postura extrema o excluyente. Dicho esto, aclarado esto, porque no quiero ser encasillado en un extremo, creo que el rumbo que se le está imprimiendo a la Argentina no está bien, no está bueno desde lo económico y en general lo que está haciendo el gobierno de Fernández, como te dije, no se aprovechó esta situación inédita, lamentable, de la crisis que produjo la pandemia para decir, che, bueno, dejémonos de joder, vamos a trabajar en serio en los problemas que nos hacen estar anclados al subdesarrollo. No ocurrió eso, no está ocurriendo eso. No digo que hayan heredado el mejor de los mundos, porque no pasó eso. Arrancaron de una situación compleja en la cual nosotros alguna responsabilidad, nosotros me refiero a Juntos por el Cambio, alguna responsabilidad tenemos. Pero no tan a la altura de las circunstancias. La renegociación con los acreedores privados se dilató, se demoró y terminó siendo como querían los acreedores. ¿Había que hacerlo? Sí, por supuesto. Todo lo que significa tener oxígeno, pateando vencimientos para más adelante y en mejores condiciones, hay que hacerlo. Con el Fondo Monetario ocurre otro tanto, pero nadie le discute eso al actual gobierno y nosotros nos hemos puesto siempre a disposición para solucionar estos dos temas.
Pero eso, la solución, o por lo menos la posibilidad de postergar los vencimientos del endeudamiento, no es lo que arregla la situación de fondo que vive el país. Porque de todas maneras no estábamos pagando, o sea que no es que nos ahorramos esto, como lo escuché decir irresponsablemente al ministro Guzmán, que con los fondos que tomó el gobierno de Macri del FMI se podría haber renovado toda la infraestructura de la República Argentina. Tipo es economista, no es un chiquilín para decir esa tontería. Tipo sabe que la mayor parte del endeudamiento era para pagar endeudamiento. No se puede caer en esas pavadas y falta de responsabilidad cuando uno está gobernando. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que la Argentina, si desde la clase dirigente, cuando hablo de la clase dirigente no me refiero exclusivamente a los políticos, me refiero a la clase dirigente en general, incluidos ustedes, los periodistas, los empresarios, los docentes, la dirigencia social, eclesiástica, etcétera, si no ponemos sobre la mesa del debate cuestiones que son evidentes, no se pueden ocultar bajo ninguna forma. Cuando vos pensás en el diseño del país y solo en el AMBA viven 17 millones de argentinos sobre 44 que tiene el país, bueno, tampoco algo está bien ahí. Algo estás haciendo mal, que todo el país se viene al AMBA. Entonces, después cuando hablan de la matanza o de las deficiencias, sí, perfecto, pero el problema se empezó a gestar mucho más lejos que la matanza. El problema se empezó a gestar en la pobreza estructural de Misiones, de Formosa, de Chaco, de Corrientes, de Jujuy, de Tucumán, e inclusive de países vecinos. Y cuando hablamos del rol de las Fuerzas Armadas, una de las principales problemas de disputa del territorio que tiene hoy la Argentina no son conflictos limítrofes con terceros países. Todos los problemas limítrofes de la Argentina están resueltos, salvo Malvinas, por vía diplomática. Los que verdaderamente le están disputando el monopolio de la fuerza y el territorio a la República Argentina son los narcos, es el narcotráfico. Lo que ocurre con los monos en la ciudad de Rosario es inadmisible. Lo que ocurre en mi propia provincia, donde en la costa del río Paraná mandan más los narcos que la prefectura, la gendarmería o la fuerza de seguridad provincial, es inadmisible. Cuando hablábamos de fronteras cerradas, sí, por supuesto, las fronteras están cerradas desde lo formal, por la cuestión de la pandemia. Ahora, en Misiones, que tiene un límite con Brasil a través de frontera seca, los ciudadanos pasan caminando en la frontera. Hoy, pandemia mediante, COVID mediante, nunca cambió esa situación, nunca cesó esa situación. Cigarrillos de contrabando siguen vendiendo en toda la Argentina y droga siguen vendiendo en toda la Argentina aún hoy. Entonces, si nosotros no nos abocamos como clase dirigente a la resolución de esta agenda de problemas, que es evidente, Aldo, no es algo, che, mirá, hay que hacer un análisis muy complejo para descubrir que la estructura impositiva de la Argentina está mal. Ni siquiera por la cantidad de impuestos, por la naturaleza intrínseca de los impuestos, que son recesivos, que juzgan el hecho imponible sin tener en cuenta si esa actividad es rentable o no es rentable. Todos los impuestos al consumo gravan consumo.
No importa si a vos te aumentaron el sueldo, no te aumentaron el sueldo, si estás ganando más guita, menos guita. Vos pagás el 21% de IVA cada vez que comprás algo como cualquier otro argentino. Ni que hablar de los impuestos provinciales como ingresos brutos que se van añadiendo en cada uno de los insumos de los procesos productivos. Entonces sí, la alícuota será baja, será en algunos casos, en algunas provincias del 1,5%, en otros como la mía es alta, estará en el 3,6%. Ahora, no es el 3,6%. En cada uno de los procesos, en cada uno de los insumos que participan de un proceso productivo, le vas añadiendo impuesto sobre impuesto. Más recesivo, imposible. Es el origen, la naturaleza de los tributos en nuestro país. Lo sabe todo el mundo. Todo economista que ande dando vuelta por ahí sabe que esto que yo te estoy diciendo es así. Lo que hablamos de la frontera y la política migratoria de la Argentina, y sí. Lo que hablaste vos sobre la seguridad jurídica, por supuesto. Ineluctablemente tiene que formar parte de la agenda. Pero la tasa de inversión en nuestro país durante la gestión Fernández, lo que lleva, el año y pico que lleva Fernández al frente del país, la tasa de inversión cayó casi 12 puntos, 11,5. La tasa de inversión en economía es lo que demuestra la confianza. Nadie invierte en un país o en un negocio o en un país, en un territorio en el que no exista confianza. Y luego los gobiernos populistas, como el de Fernández, tienen la tendencia a pensar que van a reemplazar la inversión por el consumo. No es así, no funciona así la economía. Suena lindo, emitimos dinero, la gente tiene más plata en el bolsillo, va a gastar, entonces atrás de eso alguien va a tener que fabricar los productos necesarios para satisfacer esa demanda. Es una falacia eso. Primero, porque no es demanda agregada, demanda que ya existe. Segundo, tener capacidad ociosa del aparato productivo infernal. Y tercero, lo que tenés que hacer es generar ingresos. Para generar ingresos tenés que satisfacer el mercado interno y el externo. Tenés que exportar. Las medidas que toma el gobierno del presidente Fernández no alientan ni van ni de cerca en el sentido de la generación de divisas. Ahora, y sobre Alfredo, todo, sí. Déjame preguntarte algo porque este análisis que estás haciendo, que es por un lado cualitativo y cuantitativo también, y que denota todo un ciclo que viene teniendo la Argentina, aparte que es un ciclo que se va repitiendo con una frecuencia de 7 años, 10 años, volvemos siempre a estar en estos puntos, ¿no?, de crisis, donde a veces, como es un paciente en un hospital, empieza a mejorar, y de golpe cae, entra en coma. Tenemos la suerte, la posibilidad de sacarlo de coma, empieza a mejorar hasta que de vuelta entra en coma. Ahora, está demostrado en la Argentina que los modelos de gobernabilidad, por ejemplo, el populismo que mencionabas recién, yo recuerdo la primera asistencia de un gobierno democrático que fue en el gobierno de Raúl Alfonsín con la Caja Pan. La Caja Pan. Desde ese entonces, del modelo de Caja Pan, hasta el gobierno de Duhalde, donde incentivaba con el tema de la asistencia a los piqueteros, empezaban a nacer los piqueteros, hasta el día de hoy, esa asistencia claramente en un país pobre, en un país denostado, en un país con falta de seguridad física, seguridad jurídica, en un país donde el nivel intelectual va decreciendo, y está comprobado cuando se hacen los testeos a los chicos que tienen dificultades para poder comprender los textos, para poder entender lo que tiene que ver con las ciencias duras, ciencias exactas, en un país donde los colegios públicos cada vez están peor si no tenés la posibilidad de pagar una escuela privada, donde el sistema de salud público, con grandes profesionales, pero también está mostrando una crisis enorme.
pero el modelo de gobernabilidad liberal también falló. Y en esto te quiero preguntar a vos como referente de Juntos por el Cambio y que mencionabas que algo de responsabilidad tuvimos. ¿Qué le faltó al gobierno de Mauricio Macri, donde claramente intentó cambiar lo que es el sistema migratorio? Me acuerdo de haber conversado también con Horacio García, quien era director nacional de Migraciones. Intentaron llevar una política diferente, me acuerdo también de Jujuy, cuando dijo, bueno, si empiezan a atenderse en nuestros hospitales, que paguen los extranjeros o hagamos un intercambio, nos dan, me acuerdo en ese momento, no sé si era gas o energía de alguna manera, pero empezar a tener un tipo de intercambio. Claramente no se pudo. Se intentó modificar la ley laboral, los sindicatos pulsearon, ganaron, no se pudo. Se renegoció la deuda, como vos mencionabas, como se toma crédito para pagar deuda. En Argentina es una tarjeta de crédito, estamos endeudados desde hace, no sé, 50, 70 años realmente. 8 puntos de déficit en 2015 cuando asumió Mauricio. 8 puntos de déficit del PBI. ¿Qué le faltó al gobierno de Mauricio Macri como para poder? Uno no pretende que en 4 años un país cambie, claramente no pretendemos que una provincia cambie en 4 años, pero ¿qué le faltó para que la gente lo haya votado con tanto ímpetu, con tanta fuerza y después haya perdido de esa manera? La primera respuesta, Aldo, le faltó tiempo. Pero por supuesto, para conseguir mayor tiempo, para consolidar transformaciones, también tenés que muñequear la política, porque uno no hace política en una atmósfera controlada, hace política con todos esos factores retardatarios de la Argentina, como las cúpulas sindicales, como muchas de las cúpulas empresarias también, que tienen sus privilegios y no están dispuestos a cederlo, como algunas provincias que son más beneficiadas que otras con la coparticipación, que tampoco están dispuestas a ceder. Entonces, cuando uno ve la puja de intereses que hay para hacer de la Argentina lo que viene siendo con estas crisis recurrentes que bien mencionaste, yo creo que a nuestro gobierno le faltó tuvo mucha inocencia, mucha ingenuidad en muchos de nosotros que pensamos que las cosas se podían llegar a cambiar de manera más fácil sin tener en cuenta los obstáculos y los intereses reales que estábamos tocando. En materia laboral, nosotros atacamos directamente el negocio de la litigiosidad en accidentes laborales para bajar la tasa de litigiosidad y para que las ART funcionen como tal y cierre ese esquema en lo laboral. Por supuesto, disputar el poder con sindicatos como el de camioneros, que maneja estratégicamente la distribución de un montón de cosas en nuestro país, es enfrentarte a enemigos poderosos. Tratamos de darle transparencia a la obra pública, pensamos con mentalidad lógica que había que hacer primero cierta infraestructura de agua y cloacas para después avanzar con el tema de viviendas o asfalto. Bueno, son con el diario del lunes cosas fácilmente detectables. Cuando estás inmerso en la gestión, a lo mejor no te das cuenta que el vecino que tenía un pozo absorbente, en vez de estar conectado a una red de cloacas, en lo inmediato no aprecia que ahora estaba conectado a una red de cloacas. Primero porque una vez que se conecta a la red de cloacas tiene que empezar a pagar ese servicio y antes no pagaba nada. Y tampoco toma conciencia ese vecino que con el pozo absorbente está contaminando las napas freáticas y está ocasionando otro daño. Lo político le gusta inaugurar cosas que se ven, que se tocan. Nadie te festeja que tenés un caño enterrado abajo de la tierra. Con el agua potable no es tan así.
porque tener servicio de agua potable disponible le cambia la calidad de vida a la gente, realmente le cambia inmediatamente la calidad de vida a la gente. Pero nosotros encaramos muchas obras de infraestructura que no eran o no son taquilleras, por decírtelo de alguna manera, desde el punto de vista electoral. Y a mí me tocó participar junto al presidente de alguna de las mesas de competitividad, por ejemplo la del sector foresto-industrial, donde lo que buscábamos era ir removiendo los obstáculos que impedían que determinadas actividades económicas prosperen y florezcan en la Argentina. En el caso de la foresto-industria, como en todas las otras mesas de competitividad, en la de la ganadería, en la de cualquiera, se aislaban esos problemas entre todos los intereses del sector. O sea, no era que veníamos nosotros como iluminados a decir, che, esto no funciona porque la logística es cara, porque ustedes están haciendo mal las cosas o porque no hay crédito. No, se discutía con los actores del sector, se determinaban las causas que obstruían, impedían el desarrollo y de ahí se buscaba remover los obstáculos. Eso también te enfrenta a un montón de gente, obviamente. Transportar productos forestales en barcazas es muchísimo más barato y te hace mucho más competitivo que transportar en camión. Sin embargo, por diferentes intereses operando en el medio, no podíamos concretar estas cuestiones. Y en el caso concreto de mi propia provincia, el puerto de Posadas, hasta el día de hoy, está sin operar. No depende de una decisión nacional, evidentemente, es una decisión local, pero por H o por B está sin operar. Eso como ejemplo, te digo, para que veas. Nosotros ingenuamente pensamos que se podían cambiar las cosas mucho más rápido de lo que se puede. Pero más allá de eso, disculpame por redondear el concepto, todo eso, si vos en el medio no manejás la política, la relación con los gobernadores, el equilibrio de fuerzas en el Congreso, que fue uno de los grandes déficits del gobierno de Mauricio, el hecho de tener en un inicio de gestión 1/3 de los legisladores en diputados y 1/5 en el Senado, bueno, eso determina que vos vivís en un estado de negociación permanente, porque son minoría. Cosa que no le ocurre hoy, por ejemplo, a Fernández, que tiene 119 diputados propios, y los 10 que le faltaban los compró. Le dio cargo a los de la baña en el INDEC, en el banco, en donde sea, al otro. Compró lo que le hacía falta, compró. Bueno, son caminos distintos, pero hoy el gobierno nacional no tiene ni una dificultad en sancionar las leyes que necesite para hacer lo que quiera. No era el caso del gobierno de Macri. Entonces, muchas veces dicen, che, pero ¿por qué hicieron tal cosa por un DNU? Bueno, lo hicimos por un DNU porque no lo podíamos hacer por una ley, porque no nos daba el número. Nos pasamos concediendo un montón de cosas en esas negociaciones en el Congreso de la Nación, que en muchos casos terminaban las concesiones desvirtuando las leyes que planteábamos. ¿Nos faltó muñeca política? Sí, nos faltó muñeca política. ¿Fuimos ingenuos? Absolutamente ingenuos. No se cambia un país como la Argentina en 4 años de gobierno. Pero el intento quedó y fue válido, y de alguna manera en muchos aspectos se demostró que las cosas se pueden gestionar de otra forma. Y parece una victoria a lo pirro, pero Mauricio Macri terminó su gobierno, concluyó un periodo democrático. Por supuesto que lo que ocurrió de las PASO en adelante, en el 2019,
fue un horror, por supuesto, reconozco, no vivo adentro de un termo, reconozco que fue un horror, pero en muchas cosas, como bien dijiste vos, la gestión de Totó García al frente de migración empezó a dar vuelta, se empezaron a poner los registros faciales, los registros, o sea, cosas que existen en el mundo y que en la Argentina no, porque todo lo que significa volver al papel, a la burocracia, a la discrecionalidad, nosotros intentamos revertir. Lamentablemente hoy todo eso está viniendo para atrás porque el espíritu de esta gente obviamente es anclar a la Argentina en las condiciones que le permite gobernar mejor. Ahora, Alfredo, déjame decirte dos cosas. En primer lugar, ¿no sentís que, como una autocrítica también de estas que estás haciendo, al gobierno de Mauricio Macri le faltó sensibilidad? Y cuando digo sensibilidad, si bien describís muy bien que a la casta política le interesa inaugurar cosas que se puedan tocar, que estén sobre la tierra, que se puedan mostrar. Muchas veces hemos visto que ha inaugurado cosas que ni siquiera estaban terminadas, así que eso es cierto lo que decís. Pero no le faltó un dejo de sensibilidad cuando, por supuesto, estar conectado a la red local es cambiarle la calidad de vida a la gente, pero también poder ir a la góndola del supermercado y comprar alimentos, poder pagar el suministro de agua, de energía, poder mandar a los chicos al colegio, digamos, seguir manteniendo la cuota del colegio, la cuota de la prepaga. Yo creo que, y caminando a la calle, lo que la gente que había votado a Cambiemos en ese 2015, donde el país se pintó prácticamente de amarillo, porque es verdad que tenían una desigualdad muy grande, muy marcada en el Congreso, pero lo cierto es que Rogelio Frigerio también hizo una tarea espectacular con todos los gobernadores en las provincias. Había un apoyo de las provincias, digamos, se hizo un trabajo federal muy importante en lo que era el NOA, lo que era el NEA, se trabajó bastante. No faltó sensibilidad y por eso, digamos, Cambiemos perdió. Y no faltó comunicación, también hay un montón de cosas que se hicieron y que no se comunicaban y que la gente reclamaba. Decía, si se hace esto, ¿por qué no lo comunican? Bueno, sí, es probable, digamos. Lo que pasa es que en la vorágine de la gestión, por ahí es probable que uno de los principales activos que tenía junto con Cambiemos, digamos, en aquel momento, era la comunicación. En campaña, digamos, una vez en la gestión se perdió ese feeling que había con la gente para comunicar. Eso es probable. Yo me pasaba explicando cosas a nuestra propia gente que no sabía qué estábamos haciendo. Es probable. Ahora, respecto de lo de la sensibilidad, mirá, Mauricio asumió un país que tenía un déficit de 8 puntos del PIB. Un déficit en parte originado por los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Por supuesto que es mucho mejor y más lindo y la sociedad te va a amar si la luz le cuesta 2 guitas, si el agua se la vienen a cobrar de vez en cuando y por el gas paga 2 pesos. Ese camino de subsidios que había establecido tan fuertemente el kirchnerismo en toda su extensión, determinaba, en primer lugar, que no había inversión en los servicios públicos. Y íbamos camino a lo que nos ocurrió en otros momentos de la Argentina, los que somos más viejos, de no tener energía, de tener tan precarizado el sistema de distribución que por cualquier cosa colapsaba nuestra red. A eso nos encaminábamos. No se puede tener tarifas que no expresen de alguna manera el costo de producir esos servicios. Bueno, con todos los aumentos que hubo durante el gobierno de Mauricio de las tarifas de servicios públicos, que fueron guasos, yo por supuesto que reconozco eso, fueron aumentos como salvajes, te diría, de golpe pasaste a pagar una fortuna en términos de tus ingresos en los servicios públicos. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Y probablemente sí, con
cosas escalonadas, no sé, yo no puedo decirte eso porque soy neófito en materia de estructura de costos de servicios públicos. Ahora, hoy lo que está haciendo el gobierno de Fernández es la misma historia, subsidiar el costo de las tarifas en función de un proceso electoral. Eso, pasadas las elecciones, cualquiera sea el resultado, en algún momento va a estallar, ya sea por falta de inversión en los servicios o ya sea porque no se puede subsidiar eternamente los servicios públicos. Y fíjate, Aldo, que ahí, en términos relativos, yo lo discutía con colegas del sector de la forestoindustria en mi provincia. Históricamente, en la estructura de costos que teníamos en un aserradero, la tarifa de energía representaba el 5% del costo de producción. En 2015, la tarifa de energía representaba en la estructura de costo de un aserradero el 1%. El 1%. Entonces, muchachos, no es que le estamos cobrando un disparate la energía. Es lo que más o menos costó siempre. Ahora estaba subsidiada, por eso incidía en tu estructura de costo un 1%, pero siempre, para años anteriores, incidía el 5%. Si vos querés previsibilidad en la economía, querés que la gente con el ahorro local o el externo invierta en el país, y reitero, lo que mueve la economía es la inversión, no el consumo. El consumo es consecuencia del salario y el salario es consecuencia de la inversión. Si no hay inversión, la gente no tiene a dónde ir a trabajar, mal puede consumir. Entonces, a los amigos y economistas kirchneristas le mandaría que vayan a leer los libros del primer año y que aíslen los términos consumo, salario, inversión, y vean por qué no se puede salir adelante con ese tipo de políticas populistas. El fracaso, Aldo, en no poder haber terminado el mandato, pero no poder renovarlo. Y bueno, sí, por supuesto, hay responsabilidad propia, hay que hacer autocrítica de eso, mala comunicación. La comunicación con los gobernadores era muy fluida, muy buena, pero también a alto costo, porque los gobernadores te negocian y te pulsean. Y también no debemos olvidarnos, otra bomba que dejó activada el kirchnerismo cuando asumió Mauricio, y con un fallo de la Corte que ordenaba cumplir, la coparticipación a las provincias que el gobierno nacional durante la gestión K había retenido. Prosperó el juicio de Córdoba, de San Luis, y apenas asumido, Macri tuvo que arreglar ese atraso en la coparticipación que lo había hecho el kirchnerismo. El avance sobre los recursos de las provincias obedece, igual que hoy, a la política del látigo y la chequera. Para cerrar, ya que lo dijiste, ¿cuál es tu opinión que te merece como diputado nacional la situación de la provincia de Formosa, donde pareciera que más que centros de aislamientos preventivos son centros de detención? Y en la visita del secretario Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, veo que te estás riendo, le decía a una mujer que había estado 21 días aisladas con 5 testeos PCR negativos, que no le había pasado tan mal. De hecho, salió el presidente Alberto Fernández a validar que la provincia de Formosa no estaba haciendo una violación sistemática de los derechos humanos. Cuando uno piensa
los derechos humanos tienen que ver con todo, ¿no? Con un conjunto de derechos, que es la libertad de expresión, la libertad de poder trasladarse, poder recibir asistencia en salud, tener acceso a la justicia. Digo, pongo este marco porque a mí sí en lo particular, y esto me hago cargo, me molesta cuando se habla de derechos humanos y se retrotrae a la década del 70, como en un momento vos nombraste también, y no se piensa en los derechos humanos que todos los días están violentando, que tiene que ver con la posibilidad de que los chicos puedan acceder a una alimentación, la posibilidad de tener seguridad física, la posibilidad de tener un sistema sanitario acorde a lo que hoy necesitamos, una educación pública que tenga una currícula escolar ayornada a lo que es un siglo XXI, y esos son derechos humanos que hoy se tienen que pensar y se tienen que gestionar. Pero la situación de Formosa, ¿qué te genera a vos? Me genera una enorme preocupación porque el modelo Formosa, donde la mayor parte de la población de alguna manera u otra vive por su relacionamiento con el gobierno, con el Estado provincial y municipal, es un modelo feudal que se ha consolidado en algunas provincias en el marco de la democracia. Y ese es el problema, porque esa es la trampa. Nadie duda de que Gildo llega a la gobernación por los votos de la gente. Puede haber algún voto de algún extranjero que hacen votar ese día, ¿no? Eso no voy a discutir. Pero el tipo llega a la gobernación y reelige con el voto mayoritario de los formoseños. Y esa es la trampa. Eso es lo mismo que ocurre en mi propia provincia. Cuando te van disciplinando, no podés hacer ningún negocio. Ser proveedor del Estado con esos estados significa subordinación. Suponte que vos decís, no, mirá, che, yo no quiero como empresario, como comerciante, como profesional independiente, no quiero tener vinculación con el gobierno de la provincia. Hago las cosas por mi lado. No estás exento de que te controlen. Ocurren cosas. Si sos un profesional independiente, te vas a encontrar con miles de obstáculos en los consejos profesionales. Si sos abogado, en una justicia que te va a dar la espalda porque está cooptada por el poder político. Si sos contador, vas a tener problemas con la Dirección General de Rentas, con la DGI, porque estos caudillos provinciales se consolidan también a partir de sus vínculos con el gobierno nacional. Entonces, al igual que en la Formosa de Gildo, en las Misiones de Rovira, que es donde yo vivo, la justicia provincial es mayoritariamente controlada por el poder político. Los mecanismos de control del Estado provincial, como el Tribunal de Cuentas, que tradicionalmente siempre estuvo en manos de la oposición, pues hace 20 años está en manos del oficialismo. La Fiscalía de Estado, la Justicia Federal, porque a lo largo de los años han influido para que la Justicia Federal también la digiten y pongan ellos en sucesivas negociaciones que se consolidaron durante el kirchnerato. Lo otro tanto ocurre con los medios. Van cooptando todos los medios provinciales porque son la única caja que tiene para pagar pauta. Entonces, tienen mayoría en la legislatura. Los que no consiguen por los votos, consiguen por la plata, compran legisladores y se van consolidando estos esquemas feudales, provinciales, dentro del marco de la legalidad, porque son legales, están electos en elecciones que por lo menos nadie ha podido demostrar que fueron fraudulentas. Entonces, esa es la trampa de los populismos y ese es el rumbo.
que lamentablemente está el derrotero que está siguiendo el gobierno de Alberto Fernández. Y digo generosamente de Alberto Fernández porque claramente se nota que la mayor parte de las decisiones no salen del escritorio de Alberto Fernández, Vilma Ibarra, Santi Cafiero, etc. De ahí salen las decisiones menores. Principales decisiones salen más bien del Instituto Patria. No, lamentablemente, Aldo, desde mi punto de vista, no auguro un buen final para esto. Ojalá me equivoque, ojalá a la Argentina le vaya bien, a todos los argentinos nos vaya bien, encontremos empleos genuinos, podamos desarrollarnos como seres humanos, pero no vamos en ese sentido con estas políticas desde mi humilde punto de vista. Alfredo Schiavoni, diputado nacional por la provincia de Misiones, yo te quiero agradecer por esta entrevista, por todo lo conversado, y te quiero dejar 30 segundos como para que vos le digas lo que quieras a nuestra audiencia. Bueno, Aldo, yo te agradezco, te pido disculpas porque soy medio apasionado cuando hablo sobre todo de economía, pero creo que hay que seguir trabajando para tener representación en el Congreso de la Nación, en las dos cámaras, porque me parece que ahí es donde hay que dar ahora, en el marco de la democracia, la pelea para cambiar la orientación populista de un país y de un gobierno que está pensando solo en las próximas elecciones, por un gobierno que piense en las próximas generaciones y recorrer juntos los argentinos un camino que puede ser en principio duro, pero que va a tener un final mucho mejor para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Bueno, yo te agradezco mucho nuevamente y gracias por todo. Una entrevista donde tocamos muchísimos temas y conocimos acá un Alfredo Schiavoni bastante duro, con todo. Gracias. Chao.